todo lo que vamos a usar va a entrar, lógicamente, a nuestro organismo de alguna forma, aún así sea de vía tópica. ¿Y qué cantidad de medicamentos necesitamos nosotros para que nos calme un dolor de estómago, nos calme un dolor de muela, eh, nos ayude, ¿no? Sobre todo algunos problemas que podemos tener de salud o simplemente queremos también estar bien de salud. ¿Cuáles serán, en este caso, la forma de que nosotros podemos realizar el diseño de formas farmacéuticas para también tener un producto que satisfaga al paciente, ¿no? Sobre todo, contemplar la administración por la vía más adecuada y en la dosis, digamos, más exacta. Asegurar la estabilidad del producto durante un tiempo adecuado, estudiado y establecido. Facilitar, ¿no?, una administración cómoda, lo menos desagradable posible, porque si nos vamos a la vía de inyectables, casi no nos gusta usar esa vía. Usamos ya en situaciones donde el fármaco peligra su estabilidad o porque se puede degradar en la vía gástrica o porque el paciente está hospitalizado o otros problemas que puede presentar, ¿no? También para contribuir el cumplimiento, sobre todo del régimen terapéutico, ¿no?, que nosotros podemos usar también, inclusive, a medicamentos de acción retardada, ¿no? Posibilitar la administración segura de principios activos utilizados en dosis muy reducidas. Proteger sobre todo al fármaco de factores externos, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los grajeados o algunas formas farmacéuticas eh, para poder usarla en forma extemporánea, tanto de medios ambientales, protegerlo del oxígeno, de la humedad, como también de aspectos fisiológicos naturales que nosotros tenemos, como en el estómago, donde hay ácido clorhídrico, o sea, el jugo gástrico, que va a ir a romper algún enlace que pueda tener el principio activo y degradarlo y que no haga efecto terapéutico. O sea, para controlar también la liberación y absorción de un principio activo. En aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas de epilepsia, o, por ejemplo, cuando podemos dar también productos de acción retardada, como decía antes, por ejemplo, la penicilina benzatínica, ¿no?, que 2 semanas vamos a tenerla en plasma. O también dirigir selectivamente, ¿no?, el principio activo a determinados órganos y tejidos. Ahora hablamos ya de medicamentos inteligentes, ¿no?, para optimizar la acción farmacológica y reducir sobre todo los efectos colaterales, ¿no? Entonces, es importante que se pueda, digamos, ¿no?, contemplar que los medicamentos, según, por ejemplo, la Constitución Política del Estado y de cualquier país, es un derecho de la población el acceso a productos farmacéuticos. ¿Y cómo vamos a tener esos productos farmacéuticos? O sea, de mala calidad, no. O sea, que después nos causen algún daño. ¿Cómo deben ser ese derecho de la población? Que sean productos que tengan efectos eficaces, que no nos causen daño, o sea, que no nos causen otra patología, y de calidad obviamente comprobada. Algunos va a escapar, como por ejemplo cuando hay un paciente que alguna vez ustedes escucharán a un familiar y hay que darle colistin cuando está infectado, ¿no?, cuando sea infectado de bacterias intrahospitalarias, ¿no? Y obviamente va a dañar órganos, ¿no? Pero no hay otra, sino es su vida o la muerte, y etcétera, ¿no? Entonces, los medicamentos deben darse a la población. Es el deber de todos los estados
está también dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Que no la cumpla es otra cosa, ¿no? Sobre todo garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos a todos los pacientes que lo requieran. O sea, no podemos nosotros consumir medicamentos que no sean seguros, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, dentro de las políticas de los medicamentos genéricos, tenemos que el producto destinado a ser intercambiable con el producto innovador, por ejemplo, en este caso los genéricos, fabricados sin licencia de la compañía innovadora después de que expira la patente. Vale decir que en realidad cuando nosotros compramos, por ejemplo, un acetaminofeno o paracetamol, deberíamos en la receta, los médicos prescribir bajo el nombre genérico, no el nombre comercial. Sin embargo, de acuerdo a estos estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, ellos también se van sobre todo a que sus productos son mejor, tienen mejor biodisponibilidad o mejor bioequivalente, o son bioequivalentes o no son bioequivalentes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver qué es biodisponibilidad, qué es bioequivalencia. Y que en el caso del acetaminofeno o paracetamol, por ejemplo, que vale no más de 50 centavos, viene bajo la marca de Tylenol, ¿no? De la Johnson Johnson. Generalmente bajo esa, vamos a decir, bajo esa patente, depende de quién lo ha descubierto, como por ejemplo el sildenafil, ¿no ves? El sildenafil que ahora ya viene con otras marcas, pero si vamos a la misma carbamazepina que viene también con nombre de Tegretol, nombre comercial, entonces es lo mismo, no es lo mismo, ¿por qué la marca, por qué no la marca? Entonces, o sea, las normas nos indican que debería venir con nombre genérico, porque obviamente la marca, digamos así, puede que tenga mejor eficacia algunas marcas, es correcto, pero también a veces son más caros. Y si tuviésemos la seguridad que tiene la misma eficacia sobre todo, entonces no habría problema en cuanto a cambiar, digamos, a nombre genérico. O sea, el nombre genérico es el nombre del principio, vamos a decir, del principio activo, con el cual se ha registrado. Luego viene obviamente el nombre de la marca, que los tenemos ahí. Y en base a ello, digamos, es lo que ahora, digamos, también tenemos nosotros en el comercio, y algunos médicos prefieren, pues, obviamente, usar el nombre de marca para asegurar también su eficacia y su biodisponibilidad. En algunos países en vías de desarrollo, obviamente, existen especialidades farmacéuticas autorizadas por organismos regulatorios, sin estudios que demuestren que pueden ser intercambiables en la práctica clínica y sin riesgo para los pacientes. O sea, acá nosotros en Bolivia, lastimosamente, el organismo que debería hacer eso es el Ministerio de Salud a través de la unidad de medicamentos, y el único laboratorio que tenemos a nivel de Bolivia es el CONCAMID. En el CONCAMID deberían asegurarnos que si nosotros usamos una marca, usamos un principio activo, en realidad todos deberían ser bioequivalentes y biodisponibles. Es importante, ¿no?, que contemplemos lo que estaba hablando, ¿no?, sobre todo los atributos basados en la calidad, sobre todo en la eficacia y en la seguridad. O sea, si yo le voy a dar un nombre de marca, en este caso, puede, digamos, ¿no? Podría, digamos, el farmacéutico también tener toda la libertad, y que debería ser así,
en que deberíamos dar en base al nombre genérico, en base obviamente al nombre y no al nombre comercial, y poderlo intercambiar, siempre y cuando también, en este caso, el nombre, digamos, del nombre genérico sea biodisponible y bioequivalente, ¿no? Entonces vamos a ver que sobre todo nos vamos a ir a la eficacia y a la seguridad del paciente. Lastimosamente a veces también, inclusive los nombres genéricos que nosotros tenemos, así como nombre decimos de pila, no tienen, digamos, a veces decimos por qué será mejor, digamos, obviamente porque vamos a ver por qué es mejor. Las vías de administración de los medicamentos, tenemos las no parenterales y las vías parenterales o inyectables. O sea, por eso decimos los medicamentos no obligatoriamente estériles y los medicamentos obligatoriamente estériles. Los no obligatoriamente estériles, las no parenterales y las, o sea, dependiendo así del sitio de acción, ¿no? O sea, en este caso de las vías no parenterales, no implica ruptura de tejidos normales del organismo. O sea, vamos a aplicarlo y no vamos a atravesar. Ahorita vamos a ver, ¿no?, qué es lo que sucede cuando aplicamos directamente. Sin embargo, lo podemos aplicar en la piel, dar en forma de jarabes, en forma de cápsulas o comprimidos. Y obviamente ya vamos a ver qué sucede en el organismo para que si yo lo tomo y me duele la cabeza, llegue hasta este sitio. O si yo lo tomo y tengo dolor de oído, llega hasta este sitio. Y por último, si me duele mi dedito, hasta el dedito, ¿no? Imagínense, tiene que ir y otra vez volver y llegar hasta el dedito. Entonces, las vías parenterales o inyectables sí implican ruptura de tejidos normales del organismo. Para las vías parenteral o los inyectables, ¿cómo aplicamos el medicamento? ¿Cómo lo aplicamos? Tenemos la vía subcutánea, la vía intravenosa y la vía intramuscular. La subcutánea, por ejemplo, es cuando nos colocan las vacunas. Las vacunas nunca vamos a aplicar hasta que llegue a la vía endovenosa, ¿no? Intravenosa o intramuscular, a veces profunda, mire, profunda, a veces, ¿no? Entonces, estamos en la vía subcutánea para las vacunas, porque es solamente para que haya la reacción de la respuesta, ¿no? Y algunos tenemos que primero, cuando es la vía intravenosa o endovenosa, un poquito primero aspirar, ver si estamos en sangre y luego aplicar el medicamento. Y en forma lenta, ¿no? Porque acá tenemos obviamente unos controladores que obviamente también van a permitir que no se forme trombo. Hay agentes vaporizantes, ¿no? Para eso han llevado la química ustedes, ¿no? Básico, nivel básico. Y luego tenemos la vía intramuscular, que puede quedarse, puede ser, digamos, de acción rápida o también de acción también prolongada. Por ejemplo, las penicilinas sódicas, más que todo vamos a usar la vía endovenosa. Y la benzatínica usamos vía intramuscular y esa va a quedar en el tejido adiposo y puede durar hasta unas 2 semanas su, digamos, acción que tiene porque va a permanecer, ¿no?, en el organismo, va a ir soltando lentamente. La vía, digamos, intravenosa, la distribución es a través de la circulación general. O sea, tenemos como va, digamos, a la vía, por ejemplo, si fuera la vía endovenosa, esa va directamente y ya está en el sitio de acción, digamos. No necesita pasar por otras barreras. Y luego, como hablaba yo, después hay un equilibrio de administración. O sea, tenemos los buferizantes. Entonces, inmediatamente va a estar ya, para que llegue una droga al dedito, tiene que ir, obviamente, el medicamento se adosa a las proteínas plasmáticas, se prende de las proteínas plasmáticas, ¿va? ¿No? Ahí se prende.
Entonces, para que esté por toda la circulación, ¿no? Luego, obviamente, se tiene que excretar, ¿no? Todas las dosis que se inyectan por vía intravenosa se distribuyen en la circulación inmediatamente. O sea, la circulación es al 100%. Es genial, ¿no? Sin embargo, es una vía también más riesgosa, ¿no? Porque podemos también no, o sea, dañar, si usamos siempre la vena inclusive, ustedes van a escuchar en los pacientes, la vena se, eh, se encalla, decimos, ¿no? Porque, claro, de tanto pinchar y pinchar y pinchar y pinchar, también se hace una cicatriz. Entonces, debemos usar lo mínimo, ¿no? La vía endovenosa, lo mínimo que podamos, porque después va a aparecer un callito, ahí, y ya difícilmente también poder usar esa vena, y esa vena, alguna vez van a escuchar en pacientes enfermitos que están tiempo hospitalizados, ya su venita ya no da, dicen, ¿no? Porque obviamente ha encallado y ya no se puede colocar, ¿no? Esa vena se ha fregado, hay que buscar otra vena hasta que sane, ¿no? Obviamente completamente la venita. La vía ya que más se usa es la vía extravascular o la vía, o sea, otras vías que no sea la vía parenteral. Por ejemplo, usamos en forma de supositorio o también de parches. Por ejemplo, hay parches para diabéticos, para también anticonceptivos. También usamos la parte de otra vía a través de los puffs, de las inhalaciones que va directamente al aparato respiratorio, también mediante inhaladores, y también la vía, ¿no?, oral, ¿no?, que es una vía natural, no es desagradable como la vía rectal, no implica obviamente la ruptura de tejidos, como por ejemplo la parte inyectable. Esta vía oral es la más usada eh, en tu aspecto, ¿no? Porque es la más sencilla, la más fácil, ¿no?, de usar, porque obviamente la vía rectal es incómoda para cualquier persona. A veces, digamos, esta vía rectal inclusive produce una cierta sensación de evacuar, de producir un poquito más de movimiento en la zona del ano, entonces un poquito más difícil, ¿no? Aunque es espectacular porque no daña el estómago, ¿no? Sobre todo para las personas mayores es genial, digo yo, ¿no? O sea, la absorción es también, no hay los jugos gástricos que puede destruir al principio activo, ¿no? Y esta forma de parchecito también es espectacular, solo que aún todavía hoy es un poquito cara, ¿no? Y cuando nos bañamos se puede desprender. Bien, entonces, por lo tanto, digamos, considerando que es la vía más aconsejada usar la vía oral, entonces es importante que conozcamos, ¿no?, cómo es el tránsito, ¿no? Fundamentalmente, dónde se va a llevar a cabo la absorción. O sea, por la boca, va a pasar hasta que llega al intestino, ¿en qué tiempo, no? Y contemplar también esto para personas mayores, ya, ¿no?, donde el intestino hay problemas, ya no en el intestino, ¿no?, para ver en qué tiempo se va a absorber. Fundamentalmente es obviamente, una gran parte donde hay una área inmensa, donde hay estas vellosidades y microvellosidades que permiten, digamos, también absorber, en este caso, ¿no?, el principio activo. Para eso es importante, tal vez ustedes lo han llevado esto en fisiología, cómo es, digamos, ¿no?, el mecanismo de absorción. Entonces, si nosotros consumimos un comprimido, por ejemplo, a diferencia de jarabe, ¿no?, un comprimido, es importante que nosotros tengamos la seguridad que se va a disgregar. Por eso que en la otra materia hacen la prueba de desintegración y luego también la prueba de disolución, ¿no?, para ver si en qué tiempo se desintegra. Si se desintegra va a haber mayor superficie para que pueda disolverse. O sea, si no se desintegra va a haber una
obviamente una disolución lenta, ¿no? Entonces, en este caso se va a disolver, el fármaco va a estar en solución, o sea, va a haber obviamente en este caso un precipitado micelar donde al disolverse va a estar en forma no ionizada o en forma ionizada, ¿no? Se va a disgregar ahí y va a pasar, digamos, ¿no? Al plasma, ¿ya? Porque para que pueda, digamos, ¿no? Ir ya al torrente sanguíneo, como les dije antes, tiene que estar unido a las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, si no hay ese ligue, entonces no va a llegar al sitio de acción. Entonces, es importante que podamos saber que debe haber primero una absorción, una absorción va a llegar al sitio de acción donde nosotros queremos, la manito, el pie, la rodilla o los órganos donde querramos que actúe, y luego ese medicamento va a volver obviamente y se tiene que excretar. O sea, obviamente tiene que excretarse y tiene que liberarse, tiene que metabolizarse. Si no se excreta, el medicamento vamos a decir que es cardiotóxico, que es nefrotóxico, que es hepatotóxico, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que todo lo que entra porque no es parte de nosotros, a excepción, por ejemplo, inclusive las vitaminas, el exceso que nos sirve se excreta. Las vitaminas tenemos nosotros, pero por ejemplo el paracetamol no lo tenemos, entonces se tiene que hace efecto y luego se sale. Un antiinflamatorio hace efecto y luego se elimina, entonces, ¿no? Está, digamos, el fármaco siempre, como le dije yo, unidos a las proteínas plasmáticas y tiene que ir a dar la respuesta biológica. ¿Cómo vamos a cuantificar la eficacia de un medicamento? ¿Cómo vamos a saber si es bueno, el medicamento es malo? ¿Cómo hacemos? No somos brujos, ¿no? Para eso vamos a hacer ensayos clínicos. Es fundamental en etapa de desarrollo de un nuevo medicamento, cuando se hace un producto innovador, por ejemplo, aunque obviamente para eso ya tendrán que hacer ya otra especialidad, parte ya de la licenciatura, ¿no? Para ver esta parte ya de desarrollo en profundidad de nuevos medicamentos. En esta materia van a ver, inclusive les va a costar meses, unos 2 meses, hacer su producto innovador. Pero ya, si quieren dedicarse a ello, se tendrá que hacer ya un posgrado más solo en esta área, ¿no? Requiere además casuística elevada y un problema obviamente ético, ¿no? Sobre todo para estos ensayos clínicos, porque hay que hacerle firmar un certificado, una hoja de consentimiento del paciente, o sea, para que sí está de acuerdo, ¿no? En que él haga estos ensayos clínicos, el consentimiento informado del paciente. Dentro de la concentración en sitio de acción, como, o sea, no, obviamente no se conocen, digamos, todos, ¿no? Los ensayos, y a veces son los estudios un poco inaccesibles, ¿no? Para poder evidenciar. Dentro del modelo de funcionamiento de las formas de dosificación oral, tenemos la etapa, ¿no? De la formulación, la evaluación de la formulación de su producto innovador, el fármaco, obviamente si es en este caso en comprimidos, en solución, que va a atravesar la pared intestinal, luego va a ir al torrente sanguíneo para dosarse, ¿no? A las proteínas plasmáticas, y aquí vamos a evaluar algunos parámetros farmacocinéticos para llegar luego al sitio de acción, y las medidas obviamente no. En este caso, evaluando de acuerdo a estas medidas que nosotros vamos a hacer, medidas clínicas, vamos a ver el efecto, ¿no? Terapéutico. Entonces vamos a ver la dosis, el tiempo y sobre todo el área bajo la curva, ¿no? Para ver, digamos, la dosis, ¿no? Que en este caso se requiere, porque no podemos decir, ¿por qué de 500 miligramos el paracetamol? ¿Y por qué otros, por ejemplo, son de
de 100 miligramos? ¿Y por qué otros de 50? ¿Y por qué otros de 10? Eso obviamente se hace antes, por eso le digo, de esta etapa, para evaluar cómo está la biodisponibilidad y cómo está la eficacia también de ese medicamento, ¿no? ¿Cómo determinar la eficacia? Como la concentración en el sitio de acción está relacionada con la concentración en la sangre, se hace la determinación de la concentración del fármaco, obviamente, en voluntarios sanos. Se hace primero, ¿no? En voluntarios sanos, antes, obviamente, de que un medicamento salga, ¿no? La primera fase, ¿no? Que también vamos a darle otro temita. Entonces, para ello es importante que sepamos que la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que ingresa a la circulación en un tiempo determinado. O sea, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad llega al plasma? Para que tenga, obviamente, el efecto terapéutico. ¿En qué tiempo? ¿Y en qué cantidad llega al plasma? Eso se puede medir. O sea, la biodisponibilidad es un concepto que define además la calidad de un producto farmacéutico. Si un medicamento no está biodisponible, o sea, ni siquiera va a atravesar, obviamente, la circulación al estómago, la absorción, va a quedar ahí y se va a eliminar porque pueden haber medicamentos que ni siquiera se desintegren, no se disuelvan y se eliminan. Así como cuando hacen los narcotraficantes sus bolos que tragan y lo eliminan. Porque imagínense que se desintegra y se disuelve, se muere el paciente, ¿no ve? O sea, los narcotraficantes los tragan y los excretan y no se absorbe absolutamente nada. Lo mismo igual podemos hacer nosotros tabletas que no tengan, en el comprimido tenemos que añadirle agente, o sea, aparte del principio activo, agente desintegrante, que reviente obviamente el comprimido y que disgregue y que permita disolver el principio activo, ¿no? Está referido sobre todo a la eficacia de una forma farmacéutica o de un sistema farmacéutico. Clásicamente se plantea para la administración extravascular, obviamente, de los medicamentos, la biodisponibilidad. También, otra definición es la cantidad de medicamentos que ingresa a la sangre y la velocidad a la que lo hace. ¿En qué tiempo? De acuerdo al parámetro farmacocinético, se establece la cantidad del área bajo la curva y la concentración máxima, el Cmax, digamos, ¿no? De la concentración máxima del principio activo que alcanza en un tiempo determinado, ¿no? Los factores farmacocinéticos, por ejemplo, la velocidad, el tiempo máximo, el área bajo la curva temprana, en qué tiempo va a llegar, ¿no? Es importante, digamos que, por ejemplo, de acuerdo, ¿no?, a la OMS en su anexo 7, contempla, digamos, ¿no?, como una medida relativa de la cantidad y la velocidad en la que el fármaco contenido en un medicamento es absorbido y alcanza el sitio de acción. También nos indica que es una medida relativa a la cantidad y a la velocidad con la que el fármaco contenido en un medicamento alcanza la circulación general. Además, como una especificación propia de cada producto de acción sistémica. Es controlable mediante la prueba de disolución y el ensayo de liberación. O sea, podemos hacer un estudio in vitro también, ¿no? Para ver si evidentemente comparado, porque para eso tenemos obviamente el test de disolución que nos va a simular lo que pasa en el estómago. Entonces acá tenemos, digamos, la administración, viene por la boca, se absorbe, va a pasar por las velocidades, pasa a torrentes sanguíneos, son las proteínas plasmáticas y luego también tiene que liberarse en la vía parenteral, va directo, va también, ¿no? Obviamente se va a distribuir al sitio en todo, torrente sanguíneo, y también por la vía parenteral se tiene que, obviamente, eliminar, ¿no? Y los perfiles, digamos que se deben, digamos, contemplar los perfiles plasmáticos, donde vamos a contemplar la concentración del medicamento, cuánto, por ejemplo, 2 miligramos, 4 miligramos, perdón, 6 miligramos, y
¿En qué tiempo vamos a tener la concentración máxima? ¿En qué tiempo la concentración máxima? Acá el tiempo en horas. O sea, por ejemplo, este medicamento alcanzado a las 2 horas. O sea, imagínense cuando consumimos, por ejemplo, hay otros que alcanzan a los 20 minutos. O sea, ya empieza a hacer efecto. Aquí 0,5, media hora, ya empieza ya, ¿no? A hacer efecto. O sea, por ejemplo, el diclofenaco sódico en 20 minutos, 20, fíjese, está en hora, en 20 minutos ya está en plasma, ya, ¿no? En una concentración que pueda calmar, digamos, el dolor. Entonces, llega al plasma, calma el dolor y bueno, ¿en qué tiempo tenemos la concentración máxima? ¿En qué tiempo? ¿Y qué tiempo va a durar hasta que se excreta? ¿Qué tiempo nos va a durar? Aquí este medicamento, por ejemplo, hasta que, digamos, más o menos pueda tener efecto y va bajando ya su efecto, unas 6 horas. Por eso a veces, ¿no? Tómese cada 6 horas o tómese cada 8 horas para que podamos tener un, digamos, un tiempo máximo o de acción, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cada qué tiempo vamos a tomar? Porque va decayendo y ya se va eliminando el medicamento también, lo va expulsando el organismo. Se va perdiendo efecto el medicamento. En el caso, por ejemplo, de usar la vía endovenosa, la concentración obviamente es rápida, ¿no? Es inmediata, o sea, es violenta, pasa nomás directamente y a partir de ahí empieza ya más bien a decrecer. Es más rápida, no lleva, digamos, obviamente a que todavía se absorba y todo lo demás, ¿no? Y la comparación, obviamente, de la vía endovenosa con la vía oral. La vía plasmática empieza directamente ya, ¿no? Fíjense ustedes acá, 12 miligramos y el tiempo inmediatamente, porque está en plasma. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con la vía. Miren, imagínense la endovenosa está directo ya a la distribución, directo. Perdón. Acá está, perdón, ¿no? La vía, por ejemplo, oral. Fíjense ustedes, la vía oral va a tardar. Aquí estamos 5, 10, 15 horas, digamos. Me imagino que este está tardando unas 2 horas, pero este es inmediato. Bien, entonces fíjense, la vía oral obviamente es más lenta y además llega a menor concentración. Cuando hacemos la vía parenteral, la concentración va a llegar al 100%, ¿no? Acá va a disminuir, es correcto. La vía parenteral es espectacular, pero vuelvo a decir, las venitas se van también muriendo tejidos y se van, ¿no?, obturando, se van encallosando. Entonces, si bien alcanza y también tiene la misma caída que ya llega a tener efecto y ya no hay la droga en plasma, no hay el principio activo en plasma. Acá, digamos, ¿no?, otra relación de las curvas con plasmáticas con eficacia y seguridad. O sea, ¿a qué se refiere? Tenemos, por ejemplo, la concentración. Fuera de este parámetro vamos a ir obviamente a una concentración obviamente tóxica. Podemos inclusive al paciente llegar, digamos, a intoxicar al paciente. Entonces hay que buscar la concentración efectiva. O sea, primero el nivel terapéutico, que vamos a estar aquí, y el nivel también va a haber no terapéutico, que no tenga efecto. Si pasamos la concentración, va a llegar, digamos, no es nomás colocar y
tomar doble o triple concentración, va a llegar a experimentar también una toxicidad, ¿no?, del paciente. Entonces, ¿en qué concentración? Y en base a eso se establecen. Por eso es que algunos principios activos se usan en menor cantidad y otros en mayor cantidad. Los antihipertensivos vienen, por ejemplo, el losartán viene de 10 miligramos, de 20 miligramos. Imagínense que usáramos de 500 miligramos, ¿qué va a pasar? Ese paciente se va a bajar, va a llegar al nivel tóxico y la presión va a bajar, y por lo tanto puede también ocasionar un paro cardíaco. Entonces no podemos darle, medicamentos sin antes, se hacen los estudios en animales de experimentación primero y luego obviamente ya pasamos a estudios, se hacen cultivos celulares, vamos a darle un temita, a ver, también interesante, ¿no?, al respecto. Entonces, tenemos que ver que ya la concentración efectiva y el tiempo, cuánto va a estar en plasma. ¿Qué podría pasar si un paciente ingiere diferentes marcas de un mismo medicamento? Obviamente, fíjense, algunos, por ejemplo, pueden ser que, digamos, su concentración o ha pasado algunos casos de que pensamos ponerle hasta cambiar, por ejemplo, algún agente, algún excipiente, como por ejemplo la lactosa. La lactosa con la fenitoína aumenta el tiempo de concentración. Entonces no podemos cambiar por cambiar, no podemos llegar al nivel tóxico. Tal vez algunos tengan el nivel efectivo y otros pueden, obviamente, no tener efecto. Esto se ve mucho en los fármacos de estrecho margen terapéutico cuando se cambia de marca a marca. Con la carbamazepina, por ejemplo, se puede experimentar que algunos tienen, por ejemplo, están, digamos, ya acostumbrados a esa marca, el médico le ha llegado a dosificar, digamos, ¿no?, ¿cómo se dice?, al tanteo, diría yo, porque acá no se hace estos niveles plasmáticos. Entonces llega, digamos, a esta concentración terapéutica, cambia de marca y le produce malestares, puede llegar a nivel tóxico, malestares, le produce somnolencia, no puede estar, o sea, lo dopa, ¿no? O también otra marca que le da su ataque porque no llega al nivel terapéutico. Entonces, esta es una marca que no llegó al nivel terapéutico y el paciente tiene los ataques. Tenía yo un amigo, un decano de Valle Grande, que tenía problemas de epilepsia y él, obviamente, justo le cambiaron de marca y estaba conduciendo y le daba muy frecuentemente sus ataques, le dio su ataque, se accidentó y tuvo un problema y después ya falleció. O sea, ¿no? Porque apretó la caja torácica, estuvo después de eso un tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, el nivel no terapéutico. O sea, si vamos a nivel, o sea, obviamente otro que nos puede llevar, entonces tenemos que, obviamente, que todos deben ser bioequivalentes, obviamente, y deben ser deben ser biodisponibles. Entonces, un equivalente terapéutico, vamos a retirar.